Bienvenidos al video sobre la participación de México durante la Segunda Guerra Mundial para la materia Estructura y Desarrollo de México, impartida por la licenciada Consuelo Abad Godínez para la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco, elaborado por los alumnos Torres Ávila Cristina Alejandra, Reséndiz Torres Eduardo y Domínguez Varela Yuridia Gesemani. En este video, exploraremos en detalle los sucesos y personajes clave que marcaron la contribución de México en este conflicto global, desde su entrada a la guerra hasta su legado duradero. Contexto histórico. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global que tuvo lugar entre 1939 y 1945. Se originó debido a tensiones políticas, territoriales y económicas acumuladas desde el final de la Primera Guerra Mundial. Las principales razones del estallido de la guerra incluyen el resurgimiento del nacionalismo extremista, el expansionismo agresivo de Alemania bajo el liderazgo de Adolf Hitler, la ambición imperialista de Japón en Asia y el descontento con el Tratado de Versalles, que impuso duras condiciones a Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Además, los regímenes totalitarios, como el nazismo en Alemania y el fascismo en Italia, promovieron ideologías de superioridad racial y territorial que amenazaban la estabilidad y la paz internacionales. El conflicto se desencadenó con la invasión de Polonia por parte de Alemania en septiembre de 1939, lo que llevó a la declaración de guerra de las principales potencias aliadas, incluyendo a Reino Unido y Francia, contra Alemania y sus aliados. A medida que la guerra se intensificaba, otras naciones se unieron a los bandos enfrentados, incluyendo a Estados Unidos, la Unión Soviética y Japón. La Segunda Guerra Mundial se caracterizó por grandes batallas, atrocidades y el uso masivo de armas, incluyendo el Holocausto y los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki. México, aunque lejos del epicentro del conflicto, no fue indiferente a los eventos que sucedían en el mundo. En los primeros años de la guerra, México adoptó una postura neutral, buscando preservar su soberanía y mantener la paz. Sin embargo, a medida que el conflicto se intensificaba, México se vio afectado por ataques a sus buques petroleros en el Golfo de México por submarinos alemanes. El 22 de mayo de 1942, México rompió relaciones diplomáticas con las potencias del eje, conformadas por Alemania, Italia y Japón. Posteriormente, el 28 de mayo de 1942, México declaró formalmente la guerra a las potencias del eje. Uno de los episodios más destacados de la participación de México en la guerra fue el envío del Escuadrón 201, también conocido como los Aztecas. Este grupo de pilotos mexicanos se unió a las fuerzas aliadas y participaron en la defensa de Filipinas contra las fuerzas japonesas. Su valentía y habilidad en combate fueron reconocidas internacionalmente. Torpedo 1, fuego. Mexico, leader of Central America. Además de su participación militar, México brindó un importante apoyo logístico y económico a las naciones aliadas. El país se convirtió en un proveedor vital de materias primas, especialmente petróleo, que era esencial para el esfuerzo de guerra. México se consolidó como uno de los principales exportadores de petróleo hacia Estados Unidos y otros países aliados. Durante este periodo, surgieron personajes destacados que jugaron un papel fundamental en la participación de México en la guerra. El presidente Manuel Ávila Camacho lideró al país durante este difícil periodo y desempeñó un papel clave en la toma de decisiones estratégicas. Además, el general Gustavo Adolfo Salinas Camiña comandó el Escuadrón 201, demostrando valentía y liderazgo en el frente de batalla. Honorables miembros del Poder Legislativo,
Me presento a cumplir ante ustedes el más grave de los deberes que incumben a un jefe de Estado, el de someter a la representación nacional la necesidad de acudir al último de los recursos de que dispone un pueblo libre para defender sus destinos. Según lo informó oportunamente a la nación el gobierno de la República, durante la noche del 13 del mes en curso, un submarino de las potencias nazifascistas torpedeó y hundió en el Atlántico a un barco tanque de matrícula mexicana, el Potrero del Llano. Ninguna consideración detuvo a los agresores, ni la neutralidad del país a la que la nave pertenecía, ni la circunstancia de que ésta llevase todos los signos externos característicos de su nacionalidad, ni la precaución de que el barco viajase con las luces encendidas a fin de hacer claramente perceptibles los colores de nuestra bandera, ni por razones de derecho internacional y humanitarias el deber de otorgar a los miembros de la nave la oportunidad de atender su salvamento. De los 35 tripulantes, en su integridad mexicanos, solo 22 lograron llegar a Miami, y uno de ellos, pocas horas después, pereció víctima de las lesiones sufridas durante el hundimiento. Con la suya fueron 14 las vidas cegadas por el ataque de los países totalitarios, 14 vidas de hombres jóvenes y valientes, sobre cuyo recuerdo la patria entera se inclina con emoción. Tan pronto como el gobierno de México tuvo conocimiento del atentado, formuló una enérgica protesta, que fue transmitida al Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia, país que en diciembre de 1941 aceptó hacerse cargo de nuestros intereses en Alemania, Italia y Japón. En dicho documento, México establecía que si en el plazo de una semana contada a partir del jueves 14 de mayo, el país responsable de la agresión no procedía a darnos una satisfacción completa, así como proporcionarnos las garantías de que nos serían debidamente cubiertas las indemnizaciones por los daños y perjuicios sufridos, adoptaríamos las medidas que reclamara el honor nacional. El plazo ha transcurrido. Italia y Japón no han respondido a nuestra protesta. Peor aún, en un gesto de menosprecio que subraya el agravio y mide la arrogancia del agresor, la Cancillería alemana se rehusó a recibirla. Pero no se limitó a esto la alevosía de los estados totalitarios. 7 días después del ataque al Potrero del Llano, un nuevo atentado se llevó a cabo. En la noche del miércoles 20, otro de nuestros barcos, el Faja de Oro, fue torpedeado y hundido frente al litoral norteamericano, en condiciones idénticas a las que se registraron en el caso anterior. Esta vez, también, tuvimos que deplorar la pérdida de un valeroso grupo de compatriotas. Todas las gestiones diplomáticas han terminado y se plantea ahora la necesidad de tomar una pronta revolución. Por comparación con los elementos que luchan para destruir la civilización del hombre, la impresión de lo desproporcionado de nuestras fuerzas se contrarresta cuando se considera que, entre nuestras armas, se encuentran el ideal, el derecho y el amor de la libertad, por los cuales se estén combatiendo también las grandes y las pequeñas democracias del mundo. La actitud que México toma en la presente eventualidad tiene como base el hecho de que nuestra determinación emana de una necesidad de legítima defensa. Conocemos los límites de nuestros recursos bélicos y sabemos que, dada la enormidad de las masas internacionales en pugna, nuestro papel en la actual contienda no habrá de consistir en acciones de guerra extracontinentales para las que no estamos preparados. Nuestras fuerzas, por consiguiente, no se dispersarán, pero responderemos a los intentos de agresión de los adversarios, manteniendo a todo trance la integridad del país y colaborando enérgicamente en la salvaguardia de América, dentro de la medida en que lo permitan nuestras posibilidades, nuestra seguridad y la coordinación de los procedimientos defensivos del hemisferio. Durante años nos hemos esforzado para continuar nuestra propia ruta sin arrogancias ni hostilidades, en un plano de concordia y de comprensión, pero las dictaduras han acabado por agredirnos. El país está enterado de que hemos hecho todo lo posible por alejarlo de la contienda, todo menos la aceptación pasiva del deshonor. Señores, sean cuales fueran los sufrimientos que la lucha haya de imponernos, estoy seguro de que la nación los afrontará. Los ilustres varones cuyos nombres adornan los muros de este baluarte de nuestras instituciones democráticas garantizan, con el estímulo de su pasado, la austeridad de nuestro presente y son la mejor promesa espiritual de nuestro futuro. De generación en generación, ellos nos transmitieron esta bandera que es símbolo espléndido de la patria. Que ella nos proteja en la solemnidad y gravedad de esta hora en que México espera que cada uno de sus hijos cumpla. La participación de México en la Segunda Guerra Mundial dejó un legado significativo. Contribuyó al fortalecimiento de la unidad nacional, la modernización de las Fuerzas Armadas y sentó las bases para el desarrollo económico posterior al conflicto.
México demostró su compromiso con la paz y la libertad, y su participación no solo tuvo impacto en ese momento, sino también en el futuro de la nación.